Hablar de sexualidad no daña la infancia, callarla sí. Hablar de educación sexual con niños y adolescentes no es exagerado, es necesario, mejor dicho, urgente. Mamá, ¿qué es violación? La pregunta la hizo una niña de 10 años mientras veía una serie. La mamá se congeló, cambió de tema, se rió nerviosa y luego dijo, eso no es para tu edad, ¿dónde lo escuchaste? Pero la niña ya lo había escuchado, en el colegio, en video, en redes. ¿Qué pasa cuando un niño tiene preguntas y no encuentra respuestas en casa? ¿A quién acude? ¿Qué busca? ¿A quién cree? Por años este tema ha sido tabú, rodeado de silencios, de mitos, y aunque parezca, es muy pronto, el verdadero riesgo es llegar tarde, porque cuando hablamos del cuerpo, del consentimiento, del respeto, el placer, el amor y los límites, otros lo hacen. Si no lo hacemos en casa, buscan en otras personas. Y no siempre es desde el cuidado. Hoy sabemos que la educación sexual no es tarea solo del colegio, ni algo que se habla cuando crezcan. Ojo con eso, es un proceso que comienza en casa, desde que son pequeños y que debe seguir acompañado por la escuela y todos los adultos que cuidan y acompañan. ¿Quién enseña a los niños sobre la sexualidad? La respuesta debería ser todos, papás, profes, cuidadores, porque no basta con decir eso lo explican en el colegio o cuando estén más grandes lo hablamos. Ojo, educación sexual no es solo hablar de sexo, es hablar de emociones, de respeto, de autocuidado. Es enseñarles a poner límites, decir que no, a identificar lo que les gusta y lo que no les gusta. Es que aprendan a conocerse sin miedo, a cuidarse sin culpa y a relacionarse sin violencia. Ojo, no se trata de darles una clase de anatomía, se trata de que aprendan a estar bien consigo mismos y con los demás. Eso sí o sí empieza lo que aprenden en casa. No dejemos la tarea para la escuela, para el colegio. Un niño de 6 años le preguntó a su papá, ¿por qué su primita no tiene pene? El papá se quedó en blanco, volteó los ojos, cambió de tema y dijo, eso no se pregunta, ¿dónde lo estás escuchando? El niño no recibió una respuesta, pero no dejó de preguntarse. ¿Dónde buscó la respuesta? En internet, le pregunta a sus amigos y obviamente ellos no tienen la respuesta adecuada para este niño. ¿Por qué hablar de sexualidad desde edades tan tempranas? Porque la infancia no es demasiado pronto, es justo cuando se empieza a formar la identidad, la autoestima, el respeto, el cuidado por su propio cuerpo y por el cuerpo ajeno, los límites, la confianza. Desde muy pequeños los niños hacen preguntas sobre el cuerpo, sobre el cariño, por qué esto, por qué aquello. Depende de la edad y el contexto, se les da la respuesta. Cuando respondemos con claridad, sin regaños ni mentiras, les damos seguridad, información y protección. Evitar estos temas no protege a nuestros niños y niñas. Los puede dejar más vulnerables frente al abuso, frente a la manipulación o a la desinformación. En cambio, una educación sexual cercana, respetuosa y constante, ¿qué aporta? Ayuda a prevenir la violencia sexual, reduce el riesgo de embarazos en la adolescencia, combate la discriminación por género u orientación, les da herramientas para identificar lo que está bien y lo que no. Entonces, ¿qué deben saber las familias, los profes y los cuidadores? Lo primero y lo más importante, educamos con lo que decimos, pero también con lo que callamos. No necesitas tener todas las respuestas, ni ser experto en psicología, pero sí necesitas estar presente, escuchar sin juzgar, tener la disposición de aprender junto a ellos. Aquí van algunas claves para hablar de sexualidad de manera real, respetuosa y sin enredos. Crear confianza o no te contarán nada. A veces los niños hacen preguntas que nos quedamos sin respuesta, nos quedamos sin palabras.
¿Por qué los niños tienen pene y las niñas no? ¿Qué es un beso con lengua? ¿Por qué esa señora se viste como mujer? Tú te ríes, cambias el tema, te sonrojas. ¿Y qué hacemos? Regañamos y les decimos, eso no se pregunta. Pero lo que pasa es que el niño entiende, si le decimos esto no se pregunta, el niño nos va a pensar, esto no se habla ni con mi papá ni con mi mamá. Y como decíamos antes, se va a preguntar a los que no debe preguntar. Cuando no hablan contigo, buscan respuestas en otro lado. Y ahora con las redes sociales se van a buscar esas respuestas en YouTube, en TikTok o en otra red social que no va a tener la respuesta adecuada. Las preguntas incómodas son señales de confianza, no de malicia. Si tu niño, tu adolescente se acerca a ti a preguntar, es porque tiene confianza en ti y espera una respuesta de tu parte. Llama las cosas por su nombre. No lo llamemos florecita, cosito, chorizo, chito, llamémoslo vulva, pene, clítoris, ano. Ponerle nombre no los daña, los protege, los cuida de un posible abuso sexual infantil. No nos dé vergüenza ni confusión. Lo que hacemos al responder mal es que está poniendo en riesgo a su niño o a su niña. Hablar con naturalidad, vamos a lavar tu vulva o vamos a limpiar tu pene cuando están pequeñitos y les estamos enseñando sobre sexualidad. En la primera infancia se enseña a decir no, a respetar límites del propio cuerpo y del cuerpo del otro. Más adelante vendrán preguntas sobre los cambios, las emociones, las relaciones, el consentimiento. En la primera infancia se hacen unas preguntas, en la infancia vendrán otras, en la adolescencia vendrán otras. Son preguntas más complejas cuando están adolescentes. Hablar sobre el deseo, sobre la orientación, el amor propio, las decisiones. Tenemos que estar ahí presentes para nuestros hijos, para los adolescentes, los niños y las niñas, desde las instituciones, desde los colegios. No solo las familias deben hablar, también tener ese hilo conductor en los colegios, o sea, también los profesores tienen que estar presentes y saber contestar. La educación sexual, como les digo, no empieza en la adolescencia. Empieza cuando un niño desde su primera infancia aprende a nombrar, a sentir, a decir qué le gusta y qué no le gusta. También en ese momento justo, esa es la clave, contestar en el momento en que los niños están preguntando, no posponer las respuestas. No vamos a dar una clase de biología, pero sí tenemos que responder a las inquietudes de nuestros niños. La sexualidad es también lo que sentimos, los gustos, límites, cómo pedimos respeto. Es identidad, es afecto, es dignidad. No limitemos la sexualidad a una relación sexual. Hablen entre ustedes, pónganse de acuerdo. Desde los colegios hay muchas responsabilidades de esos docentes que acompañan también en esa educación sexual. Y esa educación sexual es educar con amor. No se trata de un discurso perfecto, se trata de estar, de abrir conversaciones, de acompañar y de escuchar. Y recuerden, siempre todo adecuado a la edad. Yo no le puedo decir a un niño en primera infancia lo mismo que yo voy a hablar con un adolescente, lo mismo que yo voy a hablar con un niño de 10 años. Entonces, todo acorde a la edad de estos chicos, jóvenes o adolescentes. Es un proceso, no es una charla de un día. Todo hay que tejerlo todos los días, fortaleciendo la confianza, la presencia y el amor.